everyone. Welcome to the Cervantes Theatre in Conversation. This is the first of several conversations we will have with some of the Spanish playwrights that have been programmed here at the Cervantes Theatre. My name is Paula Paz, and I am the co-founder and associate director of the Cervantes Theatre in London. I know that many of you know us already, but for those of you that don't know the Cervantes Theatre yet, we are a charity that aims to bring the best of Spanish and Latin American culture to the UK. We are a bilingual theatre, and our in-house productions are performed both in Spanish and in English. So these events have been organized with the support of the Cervantes Institute of London, Acción Cultural Española, City Bridge Trust, and London Founders. We are extremely grateful for their support, and this is an excellent opportunity to keep engaging with you all during these times. Okay, so let me introduce you to today's guest, the Spanish playwright Paco Bezerra. Paco Bezerra was born in Almería, and he started writing at the early age of 15. He is a recipient of numerous awards, including the National Literary Drama Award in 2009, the prestigious Calderón de la Barca Drama Award in 2007, an honorable mention for the Lope de Vega Award in 2009, the Young Creators of Madrid Award, or the Eurodrama Award 2014. His plays have been premiered in more than 20 countries and translated to many different languages, including English, Romanian, French, German, Arabian, Portuguese, Greek, Hungarian, or Italian. Paco has also been invited to teach and speak in different universities and festivals all over the world. So as you can see, Paco Bezerra is one of the most relevant Spanish playwrights of his generation. These are some of his plays: The Little Pony, Grooming, Inside the Earth, Mr. Ye Loves Dragons, Lulu, Fedra, The Holidays Start Now, The School of Disobedience, or Venta Quemada. Here at the Cervantes Theatre, we had the pleasure of having Paco Bezerra on 2 occasions. First, in 2017, on the first Spanish playwriting season we organized, thanks to Acción Cultural, with a dramatized reading of The Little Pony, and the following year with the full production of this play, which I had the pleasure to direct here in London in an English translation by Marion Peter Holt. Welcome, Paco, and thank you for being here with us today. Bienvenido, Paco. Es un placer poder charlar contigo. Igualmente, muchas gracias por invitarme a este ciclo y encantado de verte una vez más, Paula, que sabes que siempre es un placer estar contigo. Gracias, es un placer. Paco will be speaking in Spanish, and Candela Gomez, a wonderful bilingual actress and a regular collaborator of the Cervantes Theatre, will be translating Paco for the English-speaking audience. So thank you, Candela, and welcome too. Thank you. Pleasure to be here with you. Thank you. Okay, Paco. So first of all, how are you? How have been the last few months for you and for your work? Paco, para empezar, antes que nada, preguntarte qué tal estás y cómo han sido los últimos meses para ti y para tus proyectos. Pues yo estoy bien, ya me podéis ver aquí, que por lo menos, mira, puedo moverme y puedo andar y puedo hablar. Así que eso quiere decir que nada, que estoy vivo, que a mí no me ha pasado nada y bueno, y aunque suene un poco mal, pero la verdad es que yo he estado muy bien, porque he estado, no sé, estos 3 meses de confinamiento han sido, parece muy fuerte decir que nunca he sido tan feliz en mi vida, pero no estoy muy alejado de eso, porque al tener que desconectar de absolutamente todo, te obligaban a desconectar, a no tener que hablar con nadie, a no socializar. Me estoy alargando y se me ha olvidado lo de que la chica que Candela tiene que traducir. Voy a empezar de nuevo. Se me ha olvidado, es verdad, tengo que poner el modo que me tiene que traducir, si no, no hacemos nada. Como quieras, si quieres traduzco, ¿quieres que traduzca lo que has dicho hasta ahora? Y no, que estoy muy bien y que los 3 meses estos, que a mí me han sentado fenomenal. Y ahora explico por qué. Okay, Paco was telling us that he is okay, he's in good health, and these 3 months of lockdown he has been fine and very happy. And now he's going to tell us why. O sea, siempre un escritor siempre sueña con estar encerrado en casa.
concentrado con sus historias, con lo que tiene que hacer y con la disciplina de escribir. He says that a writer in some way always dreams of being in lockdown with the discipline of writing and having his own space. Pero hay muchas cosas siempre del exterior que te lo impiden, siempre. Actos sociales, cumpleaños, estrenos, o una copa o una fiesta de Paco, vente, que eres el único que queda, que nos estamos pasando fenomenal y está todo el mundo menos tú. Bueno, hay que luchar contra muchos estímulos exteriores que te confunden un poco o que te distraen del hecho de estar concentrado con lo de dentro, ¿no? Lo de fuera distrae mucho la concentración con todo lo de dentro. But there are many outside distractions that obviously get in the way, such as social events, parties, gatherings with friends, premieres, lots of things that get in the way and interrupt concentration for a writer. Así que ha sido una oportunidad la de, bueno, está prohibido todo acto social, está prohibido cualquier acto artístico e incluso de comunicación, nadie se puede ver con nadie, apenas se puede salir para comprar lo imprescindible y ya está. Entonces, esto ha sido una oportunidad no para aislarte, porque ya estabas aislado, sino para poder concentrarte, ¿no? Bien. Para poder concentrarte y estar conectado uno con uno mismo y ver qué tal esto de esta experiencia de estar 3 meses, que es verdad que nunca hemos estado en la vida, desconectados absolutamente de esa cosa de ser un ser social, ¿no? So having most social interactions forbidden has been a great chance not only to self-isolate, but to concentrate. Okay, so now I wanted to look back and give a bit of information about your background and when you started writing. So you started writing at a very early age. What drew you to theatre? What were your first steps in theatre? Decía que empezaste a escribir muy de jovencito, un poco para dar un poco de perspectiva y revisitar un poco tus comienzos. Entonces, un chico de Almería con una necesidad muy temprana de escribir, ¿qué hace que quieras dedicarte al teatro? ¿Qué te atrajo y cuáles fueron tus primeros pasos? A ver, supongo que era huir del mundo. Yo sabía que no encajaba exactamente, pero todavía el teatro no había aparecido. De repente había algo de ser una persona que no encajaba de alguna manera con el resto y yo sabía que tenía que buscar un lugar que no era pues el normativo, ¿no? O el que estaba siguiendo todo el mundo, porque ahí yo no me entendía. De hecho, tenía muchos tropiezos con cada día, ¿no? So Paco mentions that when he started writing, it was a way of escaping the normal world, as he felt that in a way he didn't fit in. So when he started writing, it was a way of escaping for him. Así que de repente el teatro apareció, pero porque cuando repetí primero debut, había una chica al lado que dijo, pues me he apuntado a un curso de teatro, ¿por qué no te apuntas? Que seguro que a ti te gusta. Y yo en ese momento estaba buscando un montón de cosas, o sea, me apuntaba un poco a todo y yo creo que ahora visto en perspectiva estaba buscando algo con lo que justificar de no estar un poco en clase o porque a partir de ahí abandono absolutamente todos los estudios y todo y me dedico absolutamente al teatro. So theatre appeared in his life when he was in high school, when a classmate mentioned she was going to join some theatre classes and nudged him to come along. And he happily did so. And he's always started several courses, always been curious, and has always had that impulse of joining different disciplines to learn. Así que empiezo a escribir porque en esos grupos de teatro de repente siempre hay que adaptar algo, un texto porque hay un personaje menos, o hay o hay un viejo pero como en joven porque no tenemos cosas así como que son más prácticas y de grupo amateur, ¿no? De cómo vamos a hacer esto. O hay una que se queda descolgada porque no hay papel para ella, me encuentro una obra, pero ella no encaja, pues entonces yo era el que cogía y digo, venga, yo creo que sí que puedo. Yo de repente decía, yo creo que puedo. Yo era como los demás, pero digo, yo creo que puedo meter aquí un personaje, o que entre ella y que diga aquí no sé cuánto, y luego que se líe con y ya metía yo como un personaje de más, empezaba a hacer dramaturgia sin saberlo, ¿no? Como operar dentro de los textos o quitar este personaje que no nos vale,
o incluso introducir alguna cosa que no decía el autor, pero a nosotros nos venía bien y ponía un par de frases por aquí y un par de frases por allá. So he started writing within these theatre classes, amending theatre texts, adapting some of them, introducing new characters, giving them a twist when they needed to be fixed, which is something he has always enjoyed. Así que así empiezo, de una forma muy práctica. Y luego Madrid, ¿no? And then Madrid opened the door to a new environment, new discoveries, new opportunities, I guess. ¿No? Madrid que abre, yo creo, las puertas a un mundo, ¿no? Una etapa nueva, un mundo diferente, nuevos descubrimientos, oportunidades, imagino, ¿no? Tu etapa con Leighton, en la Resad. Claro, veo que me interesa mucho el teatro y que en clase no apruebo nada. De hecho, me repito o tripito. No, repito primero debut, luego paso segundo no, paso tercero, pero repito tercero y iba a tripitir tercero. O sea, que era una cosa como que llevaba 5 años y todavía ni tenía primero debut, porque cuando estaba en tercero tenía todavía las matemáticas o la física y química pendiente de primero. O sea, que era como diciendo, llevo 5 años haciendo debut y no tengo ni un curso. Y entonces dije, lo dejo todo. O sea, que me vine a Madrid sin sacar ni el BUP, ni por supuesto selectividad, ni nada. O sea, que ni siquiera había probado tercero de BUP y dije, pues que llegaba un momento de hacer la maleta, dejar de desperdiciar el tiempo y empezar a formarme en lo que yo quería, que era el teatro, en vez de estar intentando sacarme unos estudios súper básicos que no conseguía por alguna razón y que todo el mundo los pasaba, pues más o menos. Si no lo pasaba la primera, lo pasaba la segunda. Pero ya llegué a tripitir tercero y dije, me voy. So Paco mentioned that during high school he really struggled with some subjects that he was dragging along for many years, and he realized he wasn't happy studying that, which is when he decided not to waste any more of his time, just leave his studies and move to Madrid. ¿Y qué te encuentras en Madrid? What did you find in Madrid? Bueno, empiezo por el laboratorio de teatro William Leighton, porque yo lo que quería era ser actor. Esto de arreglar los textos y todo esto, pues lo hacía. De hecho, ya había escrito alguna obra también, pero bueno, supongo que ser autor con 16, 17, 18 años como que casi no te lo planteas, porque es algo como muy... Y sobre todo en los años 90. O sea, no había referentes tampoco de chavales de 20 años que fuesen dramaturgos y que estrenaran ni nada. Entonces tú no piensas que lo más cercano a ti es ser actor, ¿no? Actor de teatro, actor de cine y salir y hacer... Entonces me vine a Madrid y empecé a estudiar interpretación en el laboratorio de teatro William Leighton. So in Madrid, Paco started studying drama in the William Leighton Theatre Laboratory, and he didn't have any clear reference back then of what he wanted to do. It was in the 90s, and he didn't have a clear reference, but he did start studying drama. Entonces cuando acabo Leighton, hago los 3 años, lo acabo, pero pienso que tengo 21 años y que soy muy joven todavía para terminar de formarme, porque apenas eran los 3 años lo que había hecho de teatro, aparte de los grupos aquellos que eran más amateur, pero no eran clases de teatro. Pero también descubro que no quiero ser actor, que me ha venido muy bien, que me encanta la formación, que he aprendido técnica, pero que yo no tengo alma de actor, porque yo no era como esos otros cuando yo iba a los castings y todo esto, porque, bueno, por una serie de cosas que no me voy a meter ahora aquí porque sería largo de explicar. Pero veo que no soy actor. Y entonces voy y hago otras pruebas en la Resad, esta vez de dramaturgia, y las paso y entro a estudiar dramaturgia. So after 3 years studying drama, for many reasons he's not going to go into now, he realized he didn't really want to be an actor. He realized for several reasons the actor life wasn't something for him. So he did the tests to enter the Resad and entered the Resad to aim to be a playwright. Entonces paso las pruebas de la Resad y entro en la Resad a estudiar 4 años. Entonces estudié 4 y los 3 de Leighton, estudié 7 años seguidos, de lunes a viernes, formación por un lado de interpretación y luego de dramaturgia exactamente. So plus his 3 years in William Leighton, he entered the Resad, where he studied for 4 more years.
Y ya salgo de la RESAD y entonces digo, ¿y ahora qué? Pues tengo una licenciatura, ¿vale? Porque tuve que hacer un examen de mayor de 21 años porque no tenía el COU. Entonces, bueno, tenía una licenciatura, pero dije, pero esto no es nada, porque, bueno, tampoco puedes ir a ningún sitio. Es decir, tengo la carrera de dramaturgia, métame usted aquí a trabajar, no existe. Entonces dije, pues ahora tengo que empezar a escribir, porque si quiero ser dramaturgo, y ya tengo el título de dramaturgo, pues ahora tengo que demostrarlo, ¿no? No solo vale con tener el título. Y entonces empecé a escribir lo que se puede entender mi primera obra después de tener la licenciatura, mis estudios de dramaturgia. Y dije, pues ahora eres un autor ya por título, pero ahora tienes que demostrar que sabes escribir bien y que vas a ganar premios o publicar o que tu obra se va a hacer. Y entonces empecé a escribir la primera obra de teatro, así como profesional, podríamos decir, ¿no? Profesional en el sentido de que ya había con una apuesta importante, ¿no? So after he had his degree, he said to himself it was time to sit down and actually write and prove to the world that he could write, he could publish. And it was the moment when he started writing professionally. Y entonces me puse a escribir una función, o sea, una obra que se llamaba Dentro de la Tierra. Y pues curiosamente esa obra pues fue la primera que escribí y con esa obra me dieron el premio Calderón de la Barca, la envié y me dieron el premio. O sea, yo había seguido, digo, ¿cómo hago para ser autor? Por ejemplo, digo, ¿cómo te conviertes en un autor dramático? Tampoco... Entonces miré lo que habían hecho otros autores dramáticos que a mí me parecía que tenían categoría o que me gustaría llevar la misma carrera que ellos, ¿no? Entonces pues miré lo que había hecho Juan Mayorga a mi edad, o qué otras cosas, por ejemplo, José Ramón Fernández o otros autores que yo veía posicionados. Y vi que todos ellos habían ganado un premio que se llamaba Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca, que era para autores noveles. Sí. Y vi que eso había en común y dije, bueno, pues puedo empezar por aquí. Digo, quizás si gano los mismos premios que esta gente ganaba a mi edad y ahora ellos se han convertido en esto, pues posiblemente yo voy a intentar empezar este camino por donde ya otros lo hicieron. Y me presenté a ese premio que me parecía que tenía prestigio y que tenía un palmarés de personas que habían conseguido luego, 10 o 20 años más tarde, después de ese premio, seguir en activo y con carreras consolidadas y con nombres importantes. Claro. The first professional play Paco wrote was Inside the Earth, and with this particular play he won the Calderón de la Barca award, which was an award he had noticed that several other playwrights he admired, such as Juan Mayorga, had won in the past. So he felt that if he could actually win the same award with his play, the same as these other playwrights he admired so much, he would be on the right track. And this, no, this play was your, I guess, your big hit, no, in 2007, Dentro de la Tierra, Under the Earth. As you mentioned, the play for which you received the prestigious Calderón de la Barca Drama Award, and that is later produced and programmed by the Centro Dramático Nacional, the National Theatre in Spain, and directed by Luis Luque. Then, what changed, if anything? Entonces, ahora estás justo comentando, ¿no? Tu gran hit o un punto clave en tu carrera que fue en 2007 con Dentro de la Tierra. Que, como dices, recibiste el premio Calderón de la Barca, un premio importantísimo, y que más tarde es producida y representada en el Centro Dramático Nacional, dirigida por Luis Luque. ¿Fue un antes y un después en tu carrera? ¿Qué cambió a partir de ahí? Hombre, ganar el Calderón de la Barca me situó en el mapa de decir, pues hay un joven autor aquí. En ese momento era joven y era una promesa, por así decir. Puede ser que nos dé grandes títulos o puede ser que se acabe aquí, porque también otros muchos nombres que han ganado ese premio tampoco han seguido produciendo luego literatura dramática. Pero por lo menos ya había, o yo estaba entre una serie de gente que luego había hecho algo, había seguido produciendo textos literarios. So winning this award, winning the prestigious Calderón de la Barca award, gave Paco recognition at a very young age and placed his name among others of relevant playwrights. Lo que supuso eso es que al año siguiente, yo no lo sabía, porque yo tampoco, o sea, lo que pasó aquí es que ese premio, pues bueno, sí, era para autores noveles. Lo que pasó el año siguiente es que con el mismo texto gané el Premio Nacional de Literatura. Entonces eso pues nunca lo había ganado ningún chico que no hubiese estrenado nunca una obra, o sea, un autor inédito en las tablas, y tampoco con mi edad.
O sea, sigo siendo el autor más joven que ganó ese premio y encima sin ninguna obra estrenada. Porque normalmente son premios que gana gente cuando tiene ya un recorrido. Entonces, bueno, pues lo que ocurrió curiosamente con este texto, premiaron a un autor novel y al mismo tiempo el año siguiente dijeron que era el mejor texto que se había escrito el año anterior en teatro. Entonces pasé de ser un autor novel con el mismo texto a ganar el Premio Nacional de Literatura, que se supone que es la máxima distinción. Y apenas pues tenía 29 años, era un veinteañero o algo así. Candela ha desaparecido. A ver, Candela, I think we hear you now. Yes. Yeah. What happened with Inside the Earth with this play was that the following year it also won the National Literature Award, making Paco the youngest playwright to have ever won this award. He was only 29 when he won it, and it gave him plenty of recognition. They also mentioned Inside the Earth as being the best piece of literature that had been written that year. Así que con el primer texto gané el primer premio que se supone que podía ganar y también el último, así que ahí empezó y acabó mi carrera como autor. Ya no tengo nada más que hacer. No me podía haber quedado a decir, bueno, pues ya está, pues ya lo has hecho todo con un texto. Y encima sin estrenar ni nada, que no se había hecho ni ese ni cualquier... O sea, nadie había pagado una entrada para ver un texto mío, entonces pues eso nunca había pasado. Es increíble. Y sigue siendo la primera. Después tampoco ha vuelto a ganar otro chaval ni una chavala que gane sin ninguna obra representada. Que se puede porque es un premio de literatura, no es un premio del mejor montaje, pero siempre da la casualidad, o sea, siempre va acompañado de que el mejor autor pues tiene ya una experiencia y eso supone que algún texto suyo se habrá estrenado en alguna parte. Paco was mentioning that he feels that having won these 2 awards with this play, his career as a playwright could very well start and finish. Queda fatal decir esto de uno mismo, pero es que es la verdad, es así. Es que Paula se ríe siempre porque dirá, menudo morro tiene todo lo que está diciendo. No. No. So continuing with this play, with the Dentro de la Tierra, I remember that you mentioned here in London that you talked about the great inspiration that you always find when you are in a different country, and that Under the Earth, Dentro de la Tierra, was born in Paris. If I think I'm right. What other plays or ideas were born in a foreign country? Justo hablando de esta obra, ¿no? de Dentro de la Tierra. Me acuerdo que cuando viniste aquí a Londres, una de las veces que estuviste, hablamos de lo que te inspira el estar en otro país a la hora de escribir. Y si no recuerdo mal, Dentro de la Tierra nació en Francia. ¿Qué otras obras, puedes hablarme un poquito del nacimiento allí en Francia de Dentro de la Tierra y también qué otras obras o ideas han nacido en suelo extranjero? Sí, es que el distanciamiento, el distanciarte y ver tu país desde fuera, verte a ti, te ves tú también desde fuera, ves tu cultura desde fuera, entonces te puedes ver a ti mismo, tu educación, si hubieses nacido en otro sitio. Bueno, quiero decir, esa distancia que te da, yo la había experimentado por primera vez, la primera vez que me fui a vivir fuera, salvo un mes que estuve 3 semanas en Londres cuando tenía 13 años o 14 estudiando inglés de intercambio de esto. Pero 9 meses estuve viviendo en París, que fue después de estar en la RESAD, y dije, voy a empezar a escribir un texto nuevo, que fue el de Dentro de la Tierra, coincidió con que me fui a vivir a París. Paco is mentioning that actually taking distance from your own country, your own culture, your customs was very inspiring for him. And when he wrote Inside the Earth, he had been living 9 months in Paris, and that's where he found the inspiration. Así que pude ver de dónde venía y pude verme a mí, sí, en Almería. Entonces vi el desierto más desierto que nunca, vi Andalucía más Andalucía que nunca, vi a aquellos invernaderos que me rodeaban cuando yo nací y que iban creciendo a la misma edad que yo iba creciendo, los invernaderos iban creciendo, todo aquello que a mí me parecía normal y corriente, porque no había salido de allí, me parecía que todo el mundo vivía en sitios bastante parecidos, me di cuenta de que era un escenario bastante particular, que era una sociedad bastante particular, un paisaje bastante particular y una cultura bastante particular. Y eso es lo que empecé, y entonces entendí que había algo interesante en contar, quizás sea la obra más autobiográfica,
mía, aunque yo no soy como el personaje, ni mis padres tienen invernaderos, ni me enrollo con inmigrantes ilegales dentro de los invernaderos, pero podía haberlo hecho. Entonces sí que hay una suerte como de autoficción, sin ser porque es ficción completamente, pero que parte de una realidad y es un poco esa primera escritura. Entonces escribí, más que escribirme a mí, es como que escribí el lugar donde había nacido, ¿no? Y mi cultura y mi educación. So being abroad, he actually had the chance to see where he came from a distance, to observe Andalucía, Almería, the desert, that's very particular landscape. And he wrote about himself and his experiences from there. Y también pasó porque yo creía que Almería no lo conocía nadie, que era un sitio súper alejado, que en París, ¿quién iba a saber nada de Almería? Hasta que vi con una mujer en un sitio, porque estaban poniendo un documental sobre el ejido. Bueno, esto es muy largo para que lo traduzcas. Todo se resume con que la mujer me dijo, pero si Almería, eres de Almería, hoy me encanta esa Almería. Digo, pero Almería, ¿sabes tú lo que es Almería? Y dice, hombre, todo el mundo sabe lo que es Almería. Primero por una canción de Serge Gainsbourg que dice Almería, que nombra Almería, dice, y luego porque todos los tomates que nos comemos tienen una pegatina que pone Almería. Vienen todas las verduras, pone Almería, Almería, Almería. Y digo, ah. Y entonces a partir de ahí me vino también por lo del tomate dentro de la tierra, los invernaderos y la cosa, todo esto, todo empezó un poco por ahí a través de la conversación de una mujer que me dijo, todo el mundo conoce Almería, todos los tomates que comemos, y al final es el símbolo dentro de la tierra, ¿no? Es una metáfora de un tomate, al fin y al cabo, ¿no? Que viaja por toda Europa. Another reason why he decided to write about this is because being in Paris, he thought no one had ever heard of Almería, that it was a completely unknown place, until he casually met a woman who asked him where he was from, and when he said Almería, she said, of course she knew where Almería was. It was pretty famous, firstly because of a song by Serge Gainsbourg, and also because all the tomatoes she ate had this little sticker saying Almería. So it turned out Almería was more famous than Paco thought. Okay. And what other inspirations or other plays that were born in a foreign country? ¿Qué otras inspiraciones o ideas u obras han nacido en terreno extranjero? Pues no empezó, pero sí terminé de escribir en Londres, un tiempo que estuve en Elephant and Castle, durante, no mucho, pero sí un par de meses o 3. Terminé de escribir El señor llama a los dragones. Ahí terminé casi todo el tercer acto y terminé la obra. Me quedaba todas las madrugadas despierto y me encantaba estar. Sí, pues hay una cosa de inspiración, de estar en un terreno, sí, en un terreno desconocido, donde se hacía de día a las 4:30, ya empezaba ahí como a amanecer. Por eso digo que me quedaba toda la noche, porque digo, bueno, a las 4:30 cuando amanezca me acuesto, pero era muy temprano. Y pues, por ejemplo, El señor llama a los dragones la terminé de escribir en Londres. It was, well, he was living in London in the Elephant and Castle area, where he found the inspiration to finish his play, Mr. Ye Loves Dragons. He would stay all night awake, finishing this play, and this is where he found his inspiration. Okay, and there are some themes, some concepts that I think that are part of your DNA as a writer, and I would like to talk about some of them. I'll throw them to you and you can tell me what you think. Hay ciertos temas, ciertos conceptos que para mí yo creo que forman parte del ADN de tu escritura y me gustaría hablar sobre alguno de ellos. Te los voy a ir lanzando y me cuentas cuál es tu visión, ¿vale? Vale. The first one, questioning the audience. El primero, la duda, plantear preguntas al público. Sí, cada vez estoy más obsesionado con eso. Al principio apareció de una forma casi natural, yo no lo hice aposta, pero sí me di cuenta que luego en todos mis textos, claro, cuando escribes más, puedes estudiarte mejor, porque empecé a ver que había cosas recurrentes en todos los textos. Igual que siempre hay un muerto, un fantasma o algo que está debajo de la tierra, ya sea en Grooming o en Dentro de la Tierra, o en Muchas o en el sótano del señor Ye, siempre hay algo que está como... Pero claro, yo cuando lo estoy haciendo no soy consciente, ni digo, ay, harto en Venta Quemada también, siempre hay algo enterrado. Pero claro, eso te das cuenta cuando escribes 10 obras y la pieza hay algo que está enterrado. Y dices tú, ¿y esto por qué está? Pues quizá porque
Y ya luego me lo explico, digo, bueno, pues a lo mejor como Edipo, ¿no? Que la verdad está escondida, que la verdad está enterrada, está oculta y hay que sacarla a la luz. O está siempre esa pregunta de ¿y si? Y luego estaba también esta cosa de la duda siempre, creo que tiene que ver más con una reflexión filosófica, ¿no? Como que el texto, me gustan textos o veo necesarios dramáticamente textos que no den soluciones, sino que planteen preguntas y un dilema moral que tenga el público que debatirse y ver el qué haría en ese caso. Pero bueno, que esto yo lo aprendí de los grandes textos de la literatura dramática. Pensé que los mejores eran aquellos que lanzaban preguntas y que no se utilizaba el texto para arremeter contra alguien o para defender una idea o para señalar a un enemigo, sino para plantear una pregunta de difícil contestación, de difícil respuesta. Paco admits that questioning the audience and giving them hard questions to answer is something he became quite obsessed with when writing. It wasn't something he was aware of while he was writing. It was only after analysing all his work and reading through it that he became aware of this pattern. It wasn't something conscious while he was writing. Like following this theme, ¿no? The theatre as a space to reflect, el teatro como espacio de reflexión, ¿no? Un poco siguiendo con el plantear preguntas, el abrir el teatro como espacio de reflexión y me acuerdo que bueno, hablas, ¿no? De ese espectador activo versus el espectador pasivo, ¿no? Y la diferencia y lo que tú quieres conseguir con tu teatro. Sí, en absoluto entiendo el teatro como un arma arrojadiza, como un podium desde donde el político lanza opiniones. No me interesa la opinión del autor al que voy a ver la obra, no me interesa la opinión del autor. Me interesa que el autor plantee una pregunta, pero no quiero saber lo que él piensa. O sea, porque para eso me tomo una cerveza con él en un bar y dice, pues yo pienso esto del Brexit, pues yo pienso en pues no, pues es que me da igual, yo no quiero ir a ver una obra de teatro que sea como, pues eso, que la utilicen como un partido político, utiliza el meeting para propagar sus ideas. Me parece que el teatro no tiene que propagar ideas concretas, ni respuestas, ni soluciones, sino plantear preguntas para que así el público sea activo y no sea un público pasivo que está consumiendo, pues eso, un meeting o una idea ya determinada, ¿no? Paco doesn't think the theatre should be a space to make political speech or to have the particular way of thinking of the author thrown at the audience. He thinks it should rather be a place where the author offers questions to the audience and makes them think and makes them become active listeners rather than just passive. And I think that's something key in your theatre and that makes it great is that it's universal and it touches everyone, but at the same time, it has its roots and it doesn't forget where it comes from. How do you mix both things? Hablaba un poco de que creo que algo que hace grande tu teatro es su universalidad. Es un teatro que nos toca a todos, pero que a la vez tiene unas raíces claras y no se olvida de dónde viene. ¿Cómo conjugas ambas cosas? ¿Dices porque se ven siempre los escenarios de mi niñez? Bueno, sí, creo que tiene algo muy personal o bueno, que no está en un espacio aséptico o etéreo, que tiene unas raíces claras, pero a la vez, independientemente de en el país en el que esté, y un poco luego hablaremos del Pequeño Pony, de tu experiencia aquí, toca a todos, independientemente del background que tengan. Claro, porque una cosa es lo concreto, ¿no? Lo concreto de dónde sucede la acción, entonces da igual que sea en la España de hoy, de la de hace 50 años, o da igual que haya sociedades que no tengan que hacer luto de 8 años, ¿no? Como en la casa de Bernarda Alba. Puede ser algo muy concreto también de Federico, de una Granada en particular, de una España en particular. Pero es que al final no está hablando de eso. O sea, está su raíz ahí, pero en realidad todo eso todo el mundo lo entiende porque es una opresión, es una dictadura de una persona y alguien que se rebela dentro. Entonces, al final eso lo entiende todo el mundo. Aquí, en Sudamérica o en la China mandarina, sí. O en Rusia, todo el mundo entiende que hay un Estado opresor, hay una ley y alguien que va en contra de ella y qué es lo que gana y qué es lo que pierde si lo hace. Entonces, creo que esto
Es universal porque da igual donde suceda exactamente, porque se entiende rápidamente y lo importante es lo que está detrás, no es la historia en sí, sino cómo extrapolamos eso a otra sociedad, a otras costumbres, y eso es una metáfora de muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que el teatro tiene que ser metáfora de muchas cosas para no quedarnos en la historia planteada, la concreta, ¿no? Sino como luego lo que eso viene a decir. Así que intento que mis obras tengan una raíz, sí, para que sean auténticas de alguna manera, sino que partan de una persona en concreto, pero luego eso no es lo importante. Yo no soy lo importante. Lo importante es esa pregunta. Entiendo que lanzo y que para eso escribo. Para que creo que es más interesante no en la medida que yo describo mejor mi mundo, porque yo empiezo por ahí, pero dejo de interesarme por mí, dejo de importarme y al final yo no pinto nada. Lo que importa es la pregunta y la reflexión filosófica que está lanzando ese texto para que el público se la pregunte. Paco was just underlining the importance of the questions that, again, that the playwright offers to the audience and the philosophical reflections. And when mixing the universality and the roots that you can find in his plays, he states that there are certain situations that any society, any country can identify with, such as people being oppressed, a dictatorship, such as the morning in Bernard Alba, in the house of Bernard Alba. There are certain scenarios in which we can all kind of identify with, and that's not relevant. The relevant point is the message behind that, the question you are, again, offering to the audience. Okay, and what are the themes that move you to write, that inspire you? ¿Qué temas te mueven para escribir? ¿Qué te inspira? Pues es que más que temas tardo mucho en escribir y creo que es por esto, porque es que no es fácil. Porque claro, si yo voy a dar mi opinión de algo que ya está cerrado y yo lo tengo cerrado, pues ya sé lo que voy a escribir porque es lo que opino. Pero como no suelo escribir sobre lo que opino, sino más bien sobre todo lo contrario, sobre cosas sobre las que no tengo mucha idea o no tengo una respuesta muy clara, pues es que tardo un montón. Porque ahora mismo lo que me mueve es que si no tengo esa pregunta no me pongo a escribir. Necesito encontrar primero un conflicto del que al estar las dos fuerzas enfrentadas en ese conflicto para ver quién gana, de ahí surja una pregunta que sea lo dramáticamente interesante, lo suficientemente interesante para que dure por lo menos hora y media esa pregunta, que no se gaste y que luego sea interesante para mi sociedad, pero también para la de otros países, sino que sea algo universal. Sí. Entonces, claro, hasta dar con eso, hasta dar con la pregunta, pero que sale de un conflicto y tal, y luego a ver qué situación es de la que sale ese conflicto, qué personaje, y luego qué reflexión. Y que es una reflexión que me parece interesante porque yo no sé si voy de acuerdo con uno, voy de acuerdo con otro, o qué haría yo en ese caso. O sea, no me gusta escribir sobre cosas sobre las que sé, o sobre las que tengo una opinión cerrada, o sobre las que, vale, yo haría esto. Me gusta escribir una obra de teatro donde yo mismo sea ese espectador activo al que se la doy, porque yo mismo digo, hostia, y muchas veces digo, y me parece que está bien lo que estoy escribiendo en la medida en la que yo me veo acorralado también, porque no sé qué haría en esa situación yo. Y a veces escribo en contra de lo que pienso, como para decirte, Paco, no pienses que por lo que tú eres muy listo y lo que tú piensas es lo mejor, porque mira, o sea, yo mismo me pongo como a la contra también, o me meto en situaciones que diga, hostia, pues mira, yo pensaba esto, pero si me pasara esto, a lo mejor... Y entonces ahí es donde yo lo veo interesante, ¿no? Eso es lo que yo intento hacer, porque en la medida que yo me arrincono, sé que voy a arrinconar a los demás. Y entonces me parece que lo que escribo es un teatro que, bueno, que puede ser un poco incómodo si quieres, no es de entretenimiento, porque es un poco, pues eso, que te pone en una situación que hay mucha gente que dice, joder, bueno, la obra estaba muy bien, pero si llego a saber de qué va, o sea, como que pasan un mal trago, ¿no? Digo, pues hija, ¿qué quieres? No sé, se piensan que el teatro es, no sé, pero digo, bueno, pero es entretenido, está bien también, ¿no? Digo, intento también que sea entretenido, pero es verdad que te pone en una encerrona que pues te agobias porque dices, madre mía. Pero sí, yo siempre he entendido que las buenas películas y todo eso eran las que tú sufrías un montón, ¿no? Igual que el otro, como, ay, a ver qué hace, ahora tira para allá y dice, ay, no, pero ahora tira para acá, no hay solución. Entonces ahí, pues eso es lo complicado, es lo difícil, cosas que tienen que ser difíciles también para
para los personajes. Claro, como la vida. Pues sí. Candela. Regarding the themes that inspire him to write, Paco doesn't like to write about his own opinions or about particular subjects where he has a very clear-cut opinion. He'd rather investigate and write about themes where he hasn't quite made up his mind up yet, offering the same doubt he finds within himself to the audience, offering questions. That's where he finds the excitement of writing, rather than just offering an opinion, a settled, closed opinion. Okay, you have been here at the Cervantes Theatre twice. In 2017, when we did the dramatized reading of The Little Pony in an English translation by Marion Peter Holt. And then the following year with the full production of this play, which I had the pleasure to direct. We are going to see a small clip of this production, and then I'll ask you some questions about it. Comentaba Paco que has estado aquí en el Cervantes Theatre 2 veces. Primero en el 2017, cuando hicimos la lectura dramatizada del Pequeño Pony, y luego con la producción que hicimos al año siguiente, que tuve el placer de dirigir. Entonces vamos a ver un pequeño clip de la producción y luego te hago unas preguntas sobre la experiencia, ¿vale? Okay. As it turns out, he didn't have it with him. Oh, what a coincidence. What are you saying? That we should have let him go to school the way he wanted and not pay any attention to his teacher or the principal. They told us that they wouldn't let him in if he turned up with the same backpack. Yeah, we stood there right beside them and we let them have their way without telling them what we really thought about it. Now, we're going with the boy to the police station and we're going to tell them exactly what's happened. That's what we're going to do. What, and bring charges against the school? I don't think it should be legal to deny anyone entry to a place for carrying a certain type of backpack. Well, I don't think it's a question of legality. Well, what's it about? I think they did it for the common good. Well, who's common good? For everyone. Oh, come on, don't make me laugh. I really... The common good is what's good for everyone, isn't it? Well, I don't know. It depends on how you look at it. I wouldn't know how to answer that. What's good for everyone is not necessarily best for one person. No, but schools operate that way, and I don't think they did it to cause harm. Ever since term began, Timmy has been sitting on his own, and the teacher has allowed this to carry on, for fuck's sake! Qué buenos recuerdos. Sí, qué buenos recuerdos. Such great memories. We just saw Paul Albertson and Rachel Sanders performing just an extract of this play of The Little Pony. And I wanted to ask you, what was your experience here at the theatre and watching the play in two formats first and then in English with an English audience? Cuéntanos cuál fue tu experiencia aquí en el teatro viendo la obra con los dos formatos y luego en su versión en inglés y con el público británico. No, yo tengo que agradecerte lo primero porque fue una producción increíble, una dirección exquisita, una elección de los actores formidable y ellos estuvieron genial y yo las funciones que vi, que creo que fueron varias, fueron dos, creo que fueron 2 o 3, la reacción del público era lo que yo esperaba también de la obra y era la primera vez también que la veía en inglés. Y luego la experiencia de estar viéndola pues, en Londres, ¿no? En el centro de Londres. Y yo no tengo es que no recuerdo nada negativo, supongo que porque estaba como ensimismado con la experiencia y me pareció que fue total. Te quiero dar las gracias de verdad porque he visto muchas puestas en escena y muchas producciones y sin desmerecer a las demás, pero ha sido una de las mejores producciones y de las mejores interpretaciones del texto porque la gente es que estaba compungida completamente y súper atenta. Y bueno, fíjate que no controlaba mucho el idioma y tal, pero sabía perfectamente por dónde iban en cada momento, porque lo hacían muy bien, ¿no? O sea, quiero decir, la acción de la palabra de repente hacía que no hiciese ni falta, ¿no? Saber inglés. Pues gracias, fue un regalo, realmente, un placer poder haberla dirigido y compartirla contigo, o sea que muchas gracias también. Nada, gracias a ti. Paco was just mentioning and thanking Paula. He was mentioning how happy he was with the showcase of The Little Pony
both with the dramatized reading and the full production, how happy he was with the direction, with the cast, with the reactions of the audience, and how exciting it was for him to watch it in English as well. Okay, so let's come back to The Little Pony. Now, not only in this production that we had, that I think that it was a very, very, very good, it had a very good impact on our audiences, and many people still remember this production. Some people that saw it, and some people that had the chance to read the bilingual edition of the book that we have here. So still, this is an amazing experience that we had here at the theater. And I also wanted to ask you, because I know that this is a play that has traveled a lot and that has been to many different countries. So I wanted to ask you, what has been your international experience with The Little Pony? Comentaba Paco que El Pequeño Pony tuvo un impacto muy, muy positivo aquí en el teatro, y que todavía vienen espectadores que recuerdan esta producción y bueno, y algunos que no pudieron verla, pero que tienen la edición bilingüe y han podido leer tu obra. Quería preguntarte, porque esta obra es una obra que ha viajado un montón por todo el mundo, ¿cuál ha sido tu experiencia internacional con El Pequeño Pony? Pues sí, bueno, como autor, la verdad es que yo siempre había soñado con convertirme en un autor importante, no te voy a decir que no, pero siempre he pensado que era dentro de las fronteras de mi país. Yo lo máximo que pensaba, de verdad, no me daba la imaginación para más. Era como ojalá yo fuese un dramaturgo español importante, porque eso quería decir pues, que mi trabajo estaba llegando o de estrenar en los teatros importantes de España. Pero yo nunca pensé, de verdad, que mi teatro podría traspasar fronteras, ni que yo iba a estrenar en Asia, o sea, en otros continentes, en otros teatros, en Estados Unidos o en Uruguay o en grandes teatros de Alemania o de otros países. Entonces, con El Pequeño Pony, con cualquier otra obra, aunque El Pequeño Pony es la que más ha viajado, la verdad es que yo he viajado. O sea, para mí el mayor regalo es que yo he podido conocer el mundo a través de todas las invitaciones que he tenido para recorrer el mundo y sentarme en esos patios de butacas a ver las obras que yo he escrito y que nunca pensé que se iban a hacer fuera de mi país. Entonces, es una de las... O sea, no hay con nada que lo pase mejor en la vida que sentarme en un patio de butacas donde nadie te conoce, también porque nadie sabe que eres el autor, y estar sentado al lado de una y que puedes ver todos los movimientos. Y más que la obra, estoy mirando la cara de la gente. Siempre estoy mirando la cara de la gente a ver qué viene esto, a ver qué reacciona y los silencios, si funciona, y me lo paso bomba, pero para mí la obra es ver la reacción de la gente, no es tanto ver la obra, ¿no? Que la veo, pero también veo si funciona o no en la reacción del público, sobre todo cuando voy a Polonia o otros sitios que es que no me entero de nada, ¿no? Pues hay un lenguaje universal que es el lenguaje corporal, ¿no? Y del asombro, y eso es lo que me quedo viendo. Y de alguna manera, pues también ver como un mismo texto, un disfrute bueno también es ver cómo las mismas palabras son interpretadas de forma distinta, en cuerpos distintos, en sociedades distintas, con escenografías distintas, cómo interpretan la escenografía, cómo interpretan el vestuario, cómo interpretan la luz, eso audiovisual, o sea, esa cosa que pongo del niño que no se sabe cómo se hace, pues sí se hace de una manera en un sitio, otros la resuelven de otra manera. Con esto disfruto mucho también viendo cómo terminan de completar todas esas cosas que están apuntadas en el texto y que tienen que completarse de alguna manera, porque eso solo son palabras y ahora hay que levantarlo y ponerlo en 3 dimensiones. Regarding the international experience with The Little Pony, which has traveled worldwide, Paco was saying he never dreamt of his play going abroad. He always thought, he wished he would become well known within Spain, but never dreamed of his work being showcased in Asia, all over Europe. And he's very grateful for this because it's given him the chance to travel, which is something that he loves. He's mentioned how he's enjoyed sitting abroad in a theatre to watch his own play with no one else knowing he's actually the playwright, and having the opportunity to observe the reactions of the audience, and also
focus and watch how in every different place his play is portrayed in a different way, how the language, the different languages gives it its own meaning, the staging, and so many little details that change from one country to another. Okay, let's come back to your style, Paco. Tell us a bit more about your style, which is poetic and colloquial at the same time, and that mixes reality and fantasy, two different worlds in the same plane. Volvamos a tu estilo, Paco. Háblanos un poco de esta mezcla entre el lenguaje poético y a la vez coloquial, y de la mezcla entre realidad y ficción, ese fluir entre los dos mundos que hay en tus obras. Pues yo eso lo leí por primera vez cuando escribían sobre lo que escribía. Lo leí, yo no lo sabía. O sea, yo es que no sabía nada. O sea, de verdad, es que no... Te salía natural, ¿no? Sí, es lo que salí, no sé, yo escribí así. Y ahora ya cada vez es más complicado, porque ahora ya uno es consciente, ¿no? Te hacen consciente, porque ya has leído a otros cómo opinan sobre lo que escribes y digo, ¿cómo? Bueno, la primera vez, lo primero que escribí decían que parecía latinoamericano porque escribía realismo mágico. Y yo no sabía ni lo que era el realismo mágico como género. Digo, bueno, pues tal, no sé. Realismo. Luego me enteré que eso era como pues una cosa latinoamericana, ¿no? De una novela del realismo mágico donde convive lo... Pero yo no sabía nada de nada, con 19 años, con 20 o con 21, no tenía ni idea, venía de mi pueblo y yo escribía eso. Y entonces pues escribía una cosa que era medio poética y donde la realidad estaba en un momento pues se iba, pero supongo que eso tiene que ver con mi educación y que mis padres pues creen en todo lo que no ven y que convivimos, creen en fantasmas, en espíritus, en la Virgen, en los milagros, pero que todo, pues que hay gente que hace milagros, otra gente que cura el mal de ojo, que se pueden fertilizar a las mujeres, que no se quedan embarazadas con una cosa que se hace de no sé cuánto, con ir a velar a la Virgen toda la noche y quedarte toda la madrugada despierto, porque hacer promesas de subir una montaña, mi padre descalzo o de rodillas para llevar no sé qué, o pasar por todos los domingos por no sé qué sitio para dejar un no sé qué. Bueno, todo eso que yo creía que era normal y que todo el mundo lo hacía, pues yo cuando salí de Almería me dije, pues ¿esto qué es? Esto no lo hace nadie. Regarding his style, Paco was mentioning he was never really aware that it was poetic or that it displayed a mixture of fantasy and realism until he actually read these things that critics wrote about him. He was never really aware. When he was 19, 21, he just wrote what he felt. They've also compared his style to the Latin American magic realism, which is something he never willingly tried to show in his style. He just portrays things from his own surroundings, from his family, the superstitious things of everyday life that you can find in Almería. Incluso se me cuelan en las obras más realistas, más sociales, como El Pequeño Pony. Hubo una crítica que no era muy buena en España, que decía que un texto que estaba planteado de forma social, donde el problema era real y social, no podía, la solución no podía acabar de forma mágica. Y yo eso también me quedé así. Todo, o sea, son cosas en las que no pienso, pero de repente dije, hostia, me quedé pensándolo y como diciendo que es que esto se plantea de una manera como si fuese... pues eso, no sé qué ejemplo poner, pero sí, de un autor así como más de realismo social, ¿no? Y de repente empieza y al final acaba en un castillo, en la luna, no sé qué tienen que hacer. Y dice, pero si esto era un problema de bullying, que como a pie de calle, ¿cómo termina esto aquí? Yo tampoco había sido consciente que yo había hecho eso así, o que un texto que empezaba de una manera acababa de otro. Pero pues supongo que tiene que ver, como tú bien dices, con el estilo, porque es algo que no te lo planteas, que es como tu forma de andar o tu forma de moverte o de pestañear. ¿Cómo es? Pues no sé, luego si lo estudio veré que hago tal, pero realmente no lo pienso. No digo ahora es cuando meto esta cosa para que empiece a volar y pase del realismo, no. Surge como surge, pues eso, el estilo de una persona, a la forma de moverse, de mirar o de pestañear. Pues eso. Paco is saying that his style, when writing, just comes out naturally, as one would just breathe or walk naturally. He doesn't focus on the shape he's giving to it. He doesn't stop to think whether he's giving a fantasy or a magical
ending to a more realistic play. It just comes out naturally as he feels it. Okay, we talked about your style, the themes that interest you, what moves you to write. So if you looked back, how would you describe your evolution, and where are you now and where do you want to go? Hemos hablado sobre tu estilo, los temas que te interesan, o sea, un poco lo que te mueve a escribir. Si echaras la vista atrás, ¿cómo crees que ha sido tu evolución? ¿En qué punto estás ahora? Y sobre todo, ¿qué te motiva? ¿Hacia dónde vas? Ya, esto es interesante. Pues mira, hay mucha gente que me dice que las mejores obras eran las primeras, porque escribía completamente libre y donde hay una cosa como más auténtica, porque es donde están más mis raíces, está todo. Luego la segunda que escribí no era realismo mágico, pero dijeron, ha escrito un thriller rural. No sé, ya escribía thriller rural, no realismo mágico, no sé qué. Que se iba un poco de la idea de teatro, ¿no? O que escribía como más como si fuese medio novela, porque eran como cosas grandes, sin importarme la producción, porque claro, yo no pensaba en estrenar ni nada, era más como literatura dramática. Es verdad que con el tiempo, candela. No, que termina si quieres. Y es verdad que con el tiempo uno, cuando ya empieza a estrenar, es verdad que empieza a ver que hay factores de producción o que esas obras que literariamente pueden estar mejor, quizás luego se hacen menos, no se estrenan. Perdón, es que me ha puesto aquí que esto está muy caliente. Perdón. Vale, pues Candela, si quieres puedes ir... No, ya está. Sí. Sí. He was just mentioning the importance of production when Paula has just asked him where he feels he's at the moment and in which direction he wants to go. When writing a very literary or a very magic realism sort of play, there are also important factors such as production that he needs to bear in mind before writing. Y entonces ahora, pues claro, ya estoy más condicionado. De repente digo, bueno, esta historia qué bien, pero es que no se va a hacer. Porque tiene 8 personajes, porque tiene 7 lugares distintos, pero claro, a lo mejor me estoy quitando de escribir una buena obra, que literariamente está bien, pero que luego dramáticamente tiene pocas posibilidades de saltar a los escenarios por una cuestión de producción. Entonces en esa sí que me estoy viendo ahora, porque ahora mi realidad es diferente, ahora ya sí estreno y todo lo que escribo ya estoy pensando que es susceptible de estrenar. Sin embargo, nunca, pues tampoco mi mente no se iba ahí. Yo pensaba que esas obras se podían estrenar. Luego he visto que no se estrenan y que las que se estrenan son las que pasan en un solo lugar hechas por 2 personajes. El Pequeño Pony yo no sé si es la mejor, creo que no. Creo que es una obra que está bien y lo que sucede es que encima pasa en un solo lugar, son 2 personajes y se puede hacer de manera muy pobre. Entonces el que tenga dinero la puede hacer guay, pero el que no tenga dinero la puede hacer igualmente. Y la obra llega igual. Entonces dices, hostia, qué inmediata. 2 personas y ya está. Es que no tienes que tener nada más, solo y el texto. Pero claro, tampoco quiero quedarme en escribir solo cosas así. También yo no soy nada Woody Allen, quiero decir, no repito nada la misma fórmula, porque cuando escribo una cosa me gusta escribir luego todo lo contrario y hacer otro tipo de cosas, pero es que es verdad que, pues bueno, ahora tengo ese conflicto un poco, ¿no? De decir, bueno, mira, da igual, Paco, lo importante es la historia y si hay un buen texto aquí, escríbelo, aunque luego no se haga, o no, o centrarte más en el oficio del teatro y decir, bueno, al fin y al cabo tienes que comer y la obra, como da dinero, pues es cuando se hace. Aunque no tiene por qué, porque luego también puede haber premios literarios, que se quede más en la literatura, aunque no se haga tanto, pero sí que te dé un tipo... No lo sé, pero bueno, me encuentro con ese conflicto, sí. Y es verdad que esas obras más ambiciosas son las que tienen que ver con lo rural, ¿no? Siempre se me va por ahí. Hay una sobre Palomares que estoy escribiendo desde hace años que no consigo acabarla, porque es como muy ambiciosa, hay muchos lugares, sucede con la bomba atómica, con lo de la bomba, con no sé cuántos miles del plutonio... Y es un disparate de obra de que no se haría nunca. Pero por otro lado digo, pero es que creo que tiene valor también, aunque solo sea para leerla. Bueno. Paco was just mentioning how he's very drawn to the rural aspects when writing, and also the conflict he was mentioning before regarding the importance of production when you write, and how you have to think if the play can be actually showcased when you write with maybe a number of 8, 9, 10 different characters.
The example of The Little Pony, he thinks it was showcased because it was quite easy to do, production-wise. Only 2 characters, 1 same space, so that's always a plus. And it's something he has to bear in mind every time he sits down to write. Ok, bueno, ahora la última pregunta, pregunta obligada, last question now. What projects are you preparing now? And can you tell us something about them? ¿Qué proyectos estás preparando actualmente y puedes contarnos algo sobre ellos? Pues hice una versión, la primera traducción que he hecho de Las criadas de Jean Genet, que se tenía que haber estrenado ya en el Matadero, en el Teatro Español, pero la pandemia pilló por medio de los ensayos, así que se separaron los ensayos. Ahora se supone que se va a volver y si no vuelve el rebrote, si no hay rebrote, pues se estrenaría en octubre. Y luego yo he aprovechado el confinamiento para escribir una obra nueva, un texto nuevo que no es del todo nuevo porque lo tenía a la mitad, era una obra que estaba malita, que estaba enferma y estaba en el hospital de obra inacabada, metida en el cajón. Tuve una idea reveladora que pensé que podía ser útil y empecé a reescribirlo y con otra idea y tal, y de repente, bueno, fue solo, y he estado 3 meses escribiendo un montón todo el día en casa y por lo menos he puesto el punto y final y tengo una primera versión de un texto nuevo, que es un monólogo, es una cosa que no había hecho nunca, que era escribir un monólogo, una obra con un solo personaje, toda la obra, una obra un monólogo largo porque son como 2 horas, yo creo. Y eso es lo que he hecho. Paco has been writing quite a lot during lockdown. He has written a new play. He's got his first draft ready. It's a monologue. This was the first time he had written a monologue in this way, and he's quite happy about it. He also was working on a version of The Maids by Jean Genet, which was to be showcased in Matadero in Madrid. Unfortunately, due to circumstances, it has been postponed to October, but hopefully we'll see it there. Bueno, pues ya es el final de nuestra conversación. We're at the end of our conversation. I know, time flies. Thank you so much, Paco. It's always a pleasure talking to you. Muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias al teatro. De verdad. También mucha suerte con el ciclo de las conferencias, de las charlas, de los encuentros con los demás. Espero que nos veamos pronto. Ojalá. Y que hagamos un viajecito a Londres y que os pueda visitar de nuevo. Y muchas gracias a ti, Candela, por traducirnos también. A ti. Gracias, Paco. Thank you so much, Candela, for the wonderful Thank you. Thank you. And I want to thank again the Cervantes Institute, Acción Cultural, City Bridge Trust, and London Funders for their support. And a big thank you to everyone for attending the first of our conversations. I look forward to seeing you next Thursday with Lucia Carballal. And also, if there are any actors in the room, next Monday, we offer a free online masterclass with Jorge Eines. Have a look at our website, cervantestheatre.com. Have a lovely evening and see you soon. Hasta pronto. Chao. Besito. Chao, chao.